¿Te imaginas siendo uno de los hombres más ricos de tu país, viviendo en la abundancia, con una familia feliz y disfrutando de todo lo bueno que hay en este mundo? ¿Cómo te sentirías si de repente y sin ninguna causa aparente comienzas a perderlo todo? Tu dinero, tus bienes materiales, tus hijos y por último, tu salud. De eso trata precisamente nuestra película del día de hoy. Conoceremos la historia de un hombre que poseía todo eso que acabamos de mencionar y que, de repente, lo perdió todo. Pero ¿cómo reaccionó este hombre? ¿Echó la culpa a Dios por lo que le estaba pasando? A continuación veamos su historia. En las lejanas tierras de Uz, envuelta en misterios del Oriente Antiguo, vivía un hombre cuya fama había traspasado las fronteras del desierto. Su nombre era Job, y todos en aquella región conocían su historia, pues era un hombre íntegro y profundamente admirado. Sus vecinos, al verlo pasar, susurraban con respeto, convencidos de que él había encontrado el favor especial del cielo. Job no era un hombre común. En medio de una época donde abundaban las guerras y la miseria, él destacaba por su increíble prosperidad. Las praderas extensas estaban cubiertas por miles de ovejas, cabras y camellos que pastaban serenamente bajo el sol, símbolos visibles de una riqueza desbordante. Pero no eran solo sus posesiones lo que hacía excepcional a Job, era su corazón bondadoso y su carácter justo lo que más destacaba. Cada mañana, al alba, mientras el sol aún teñía el horizonte de colores dorados, Job se levantaba temprano para elevar oraciones al Altísimo por sus hijos, implorando protección y bendición sobre ellos. Tenía 7 hijos y 3 hijas, quienes vivían una vida plena, colmada de alegría, celebraciones familiares y armonía constante. Job, consciente del favor que Dios le había concedido, siempre temía que sus hijos pudieran ofender involuntariamente al Creador, así que cada día los cubría con sacrificios y plegarias especiales. Además, su hogar estaba lleno de sirvientes fieles, que más que trabajadores, eran considerados como parte de su extensa familia. Todos ellos respetaban profundamente a Job, no solo por su autoridad, sino también por la generosidad y empatía con la que les trataba. Nunca hubo un necesitado que se acercara a su puerta sin recibir una ayuda inmediata, y jamás hubo un extranjero al que no recibiera como a uno de los suyos. Job era también conocido en Uz por su sabiduría incomparable. Las personas viajaban largas distancias para escuchar sus consejos, para pedirle guía en los conflictos, o simplemente para presenciar de cerca su humildad y rectitud. Era evidente que Job era una persona que había comprendido algo esencial sobre la vida, algo que otros aún buscaban descubrir. Sin embargo, lo más sorprendente en Job era su profunda conexión espiritual. Todo lo que poseía, aseguraba, venía directamente de las manos de Dios, y jamás permitió que la abundancia lo desviara de su relación con el Creador. Cada día, al anochecer, se podía ver a Job observando las estrellas, susurrando plegarias llenas de agradecimiento y reverencia, reconociendo que su abundancia era simplemente un préstamo divino. Por ello, la vida de Job era vista por muchos como la expresión perfecta de la bendición divina sobre un hombre justo. No obstante, aunque nadie lo sabía entonces, aquella paz y aquella abundancia no durarían para siempre. Algo estaba por ocurrir en los cielos, un evento que cambiaría para siempre la vida de Job, poniendo a prueba hasta lo más profundo su integridad y fe. Pero antes de que aquella tormenta llegara, la figura de Job brillaba intensamente en Uz, demostrando que la verdadera grandeza no reside únicamente en riquezas materiales, sino en la pureza de corazón y en una fe inquebrantable capaz de enfrentar cualquier tormenta, por dura que fuese. Y pronto, muy pronto, Job tendría que demostrar que su integridad no era tan solo una apariencia externa, sino una realidad profundamente arraigada en su espíritu. Lejos de la tierra de Uz, más allá de lo que ojos humanos podían contemplar, ocurría un acontecimiento de dimensiones celestiales. En los atrios majestuosos del cielo, ángeles y seres celestiales se congregaban ante la presencia misma del Creador, Jehová. El ambiente allí era solemne, saturado de una energía que trascendía cualquier comprensión terrenal. Pero entre aquellos asistentes se encontraba una figura sombría, inquietante, conocida por muchos nombres,
pero que nosotros conocemos como Satanás. Jehová, cuya mirada penetrante alcanzaba cada rincón del universo, notó de inmediato la presencia del adversario, y, con voz firme y autoridad absoluta, preguntó directamente: ¿De dónde vienes? La voz de Satanás resonó con arrogancia y desafío. De recorrer la tierra y andar por ella. Entonces, Jehová hizo algo sorprendente. Mencionó a Job por su nombre, destacándolo con orgullo y seguridad, sabiendo perfectamente la integridad y devoción de su siervo fiel. ¿Has considerado a mi siervo Job? Preguntó Jehová con voz clara y segura. No existe en la tierra hombre como él, íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Aquellas palabras resonaron con fuerza en el ámbito celestial, pues eran un elogio que pocos humanos habían recibido directamente de los labios del Creador. Sin embargo, la respuesta de Satanás estaba cargada de veneno y malicia. Con una sonrisa cínica y desafiante, respondió al desafío divino con una acusación directa y provocadora. ¿Acaso Job teme a Dios por nada? Argumentó Satanás. Tú lo has rodeado de bendiciones y protección. Has multiplicado sus posesiones, le diste hijos, tierras y ganado. Todo lo que toca, prospera. Pero extiende ahora tu mano y quítale todo lo que posee. Entonces verás cómo te maldice en tu propio rostro. Hubo un instante de silencio profundo en el cielo, un silencio lleno de expectativa. Ángeles y seres celestiales observaban atentamente aquel debate extraordinario entre Jehová y el acusador, consciente de que lo que allí se decidiera repercutiría profundamente en la vida de un hombre justo que habitaba en la tierra. Jehová, quien conocía perfectamente el corazón de Job y confiaba plenamente en la integridad de su siervo, tomó una decisión que resonaría eternamente en la historia de la humanidad. Con voz serena y solemne, estableció con precisión las condiciones de aquella prueba extraordinaria. He aquí, todo lo que posee está en tus manos, pero sobre él mismo no extiendas tu mano. Al escuchar estas palabras, Satanás sonrió con oscura satisfacción, convencido de que esta sería la oportunidad perfecta para desenmascarar a Job como alguien cuya devoción dependía únicamente de sus posesiones materiales. La escena celestial concluyó con Satanás alejándose rápidamente, dirigiéndose hacia la tierra con un objetivo claro en mente: probar, sin ninguna misericordia, la lealtad y la fe del hombre más justo sobre la tierra. Mientras tanto, en la tierra de Uz, Job no tenía conocimiento alguno de lo ocurrido en el cielo. Su vida transcurría en calma y serenidad, sin imaginar que desde las alturas celestiales se había desencadenado una tormenta imparable que pondría a prueba su fe hasta límites insospechados. A partir de ese momento, el mundo de Job cambiaría drásticamente, pero nadie en Uz podía anticipar lo que estaba a punto de suceder. ¿Podría Job resistir la prueba? ¿Se mantendría firme su integridad y fe ante lo que se avecinaba? Sin duda alguna, la historia estaba a punto de dar un giro dramático. Una prueba jamás vista que revelaría el verdadero rostro de la fe en medio de la adversidad más profunda. La acusación celestial ya había sido formulada, y ahora el destino de Job estaba por escribirse. La mañana había comenzado como cualquier otra en la tierra de Uz. El sol se elevaba lentamente en el horizonte, pintando el cielo con tonos anaranjados y dorados que prometían otro día pleno de bendiciones. Job había iniciado sus rutinas habituales, con oraciones fervorosas por sus hijos y su hogar, sin imaginar que aquel día tranquilo marcaría un antes y un después en su vida. Mientras Job contemplaba sus tierras, satisfecho por la prosperidad y la armonía que reinaba en su hogar, apareció a lo lejos un mensajero corriendo a toda velocidad. Su rostro pálido, marcado por el terror, alertó inmediatamente a Job de que algo no estaba bien. Con voz quebrada por el cansancio y la desesperación, el primer mensajero anunció: Señor, ocurrió una tragedia. Los sabeos atacaron y robaron tus bueyes y asnas, mataron a tus sirvientes a espada, y solo yo escapé para avisarte. Antes de que Job pudiera reaccionar,
Mientras aún procesaba aquel devastador mensaje, otro mensajero apareció, igualmente exhausto y asustado. Señor, una desgracia aún peor ha ocurrido. Cayó fuego del cielo y consumió tus ovejas y a los pastores que las cuidaban. Solo yo escapé para darte la noticia. La mente de Job comenzaba a nublarse por el horror, pero las tragedias continuaban acumulándose rápidamente. Sin respiro alguno, llegó un tercer mensajero, jadeando y profundamente agitado. Señor, no lo puedo creer. Los caldeos atacaron en 3 grupos y se llevaron tus camellos, mataron a todos los sirvientes, y solo yo escapé para venir a decírtelo. Las piernas de Job comenzaban a flaquear, y su corazón latía con una intensidad dolorosa mientras asimilaba estas terribles noticias. Pero aún faltaba el golpe más cruel, la noticia más devastadora y dolorosa que jamás había imaginado escuchar. En ese momento llegó corriendo otro mensajero, visiblemente destrozado, lágrimas corriendo por su rostro, con dificultad para hablar por la desesperación que le embargaba. Señor, tus hijos estaban celebrando juntos en casa del hermano mayor cuando un viento terrible del desierto golpeó las 4 esquinas de la casa, derrumbándola sobre ellos. Todos murieron, Job. Tus hijos e hijas, ninguno sobrevivió. Solo yo escapé para avisarte. La noticia cayó sobre Job con un peso insoportable. Durante unos segundos eternos, todo pareció detenerse. Las voces a su alrededor desaparecieron, y el dolor se volvió tan intenso que parecía físico, como una herida profunda que ningún remedio podría sanar. En cuestión de instantes, Job había perdido absolutamente todo: riquezas, posesiones, sirvientes, y lo más preciado de su vida, sus amados hijos. Su corazón, que siempre había estado lleno de gratitud y devoción, ahora se encontraba destrozado, cargando un peso inimaginable que amenazaba con consumirlo por completo. Sin embargo, en medio de aquel horror absoluto, en medio de una situación que llevaría a cualquier persona al límite de la desesperación, Job hizo algo que dejaría perplejos a quienes lo rodeaban. Se puso lentamente de pie, con una calma sobrenatural que contrastaba con el caos a su alrededor. Luego, en un gesto simbólico de dolor profundo, rasgó sus vestiduras en señal de duelo y se rapó la cabeza, mostrando claramente al mundo la magnitud de su aflicción. Después de esto, Job cayó al suelo. Pero no lo hizo para protestar, para culpar o gritar contra Dios, sino para postrarse en adoración. Desde lo más profundo de su ser, Job pronunció palabras que retumbarían para siempre en la historia de la humanidad. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Aquella declaración poderosa, pronunciada desde la devastación más profunda, resonó como un eco eterno, demostrando la grandeza incomparable de una fe genuina, aquella capaz de resistir cualquier pérdida material e incluso emocional. Pero la prueba de Job estaba apenas comenzando. Lo que vendría a continuación llevaría al límite su resistencia física, emocional y espiritual, poniendo a prueba de manera extrema su integridad y su fe. ¿Podría Job soportar lo que aún estaba por venir? La historia todavía guardaba capítulos aún más desgarradores y reveladores, y solo el tiempo podría revelar la verdadera fortaleza del hombre de Uz. Después del impacto inicial causado por la pérdida repentina y devastadora, un silencio pesado y triste se asentó sobre la casa de Job. La luz del sol parecía haberse apagado para él, y el aire se había vuelto denso, casi imposible de respirar. Todos los presentes observaban con atención absoluta, esperando quizás que Job explotara en desesperación, rabia o resentimiento. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación los dejó profundamente desconcertados. Con el corazón destrozado, pero con una serenidad sobrehumana, Job se levantó lentamente del suelo cubierto de polvo, miró hacia el cielo, y en un acto simbólico que revelaba la profundidad de su duelo y humildad, rasgó sus vestiduras. Luego, sin pronunciar palabra alguna todavía, tomó una cuchilla y rapó completamente su cabeza.
Todos aquellos actos eran conocidos en la antigua cultura oriental como señales inequívocas de un lamento profundo, un dolor indescriptible por la pérdida sufrida. Pero lo que ocurrió inmediatamente después fue algo que ningún observador podía haber anticipado. En medio del silencio absoluto que dominaba el ambiente, Job cayó nuevamente al suelo. Pero esta vez no cayó vencido por el dolor, sino en un acto deliberado de adoración profunda. Inclinándose hasta tocar el polvo, comenzó a pronunciar palabras que retumbarían para siempre en los corazones de todos los que lo escuchaban. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Cada sílaba pronunciada por Job, cada palabra llena de convicción y sinceridad, parecía tener el peso de una montaña. Job estaba expresando, ante la tragedia más grande que pudiera imaginarse, una aceptación total y humilde de la soberanía divina. No había reproches, ni cuestionamientos contra Dios, ni una pizca de odio en su corazón. En medio de la peor prueba imaginable, Job había elegido adorar, demostrando una fe sólida como roca y una confianza absoluta en el propósito divino, aunque este propósito fuese totalmente incomprensible en ese momento. Los sirvientes que lo rodeaban, atónitos ante semejante respuesta, intercambiaban miradas de incredulidad. ¿Cómo podía un hombre que lo había perdido todo mantener intacta su fe, en vez de rebelarse o caer en la desesperación más oscura? Para ellos, aquello era inexplicable, casi imposible de entender. Sin embargo, Job sabía algo que muchos en su lugar no lograrían percibir. Su fe no estaba basada en lo que poseía, ni en la riqueza que disfrutaba, sino en la firme certeza de que Dios era bueno y justo, incluso cuando no podía comprender sus acciones. Él reconocía claramente que todo cuanto había recibido en esta vida era un regalo temporal, otorgado por gracia divina, y que Dios tenía el derecho soberano de disponer de aquello según su voluntad perfecta. Aquella respuesta de Job no solo fue sorprendente en su momento, sino que ha perdurado como uno de los testimonios más poderosos y conmovedores de la historia. A través de los siglos, millones de personas que han enfrentado pérdidas, sufrimiento y dolor, han encontrado inspiración y consuelo en la actitud y las palabras de Job en ese instante crucial. Pero en ese día terrible, Job desconocía el impacto que tendría su reacción a lo largo de los tiempos. Él simplemente actuaba según la esencia profunda de su fe, ofreciendo al mundo un modelo incomparable de integridad y humildad ante la adversidad más extrema. Sin embargo, lo que Job aún no sabía era que esta prueba solo había comenzado. Satanás aún no estaba satisfecho y volvería a desafiar la fe y la resistencia de Job, atacándolo nuevamente, pero esta vez de una manera más personal, física y devastadora. Las dificultades que aún le quedaban por enfrentar serían mucho más intensas, llevando al límite su capacidad de soportar el dolor. ¿Podría Job seguir manteniendo esta fe inquebrantable cuando el sufrimiento se intensificara aún más, cuando su propia vida y salud estuvieran en peligro? ¿Sería capaz de resistir cuando incluso las personas más cercanas cuestionaran la lógica de su confianza en Dios? La respuesta estaba por revelarse, y la historia de Job continuaría, desafiando cualquier expectativa y mostrando al mundo entero el verdadero rostro de una fe auténtica, una fe que resiste, incluso cuando todo se derrumba alrededor. Apenas parecía que Job había soportado lo peor. La pérdida de su fortuna, de sus posesiones, y más desgarrador aún de sus hijos, ya lo había llevado al borde mismo del sufrimiento humano. Pero Satanás aún no estaba satisfecho. Observaba desde las sombras, indignado por la fe intacta de Job y determinado a probar que todo hombre tenía su límite, que incluso el más justo abandonaría a Dios al enfrentarse a un dolor insoportable. Una vez más, en las cortes celestiales, Jehová observaba pacientemente al adversario que se presentaba ante él. Con una voz llena de autoridad y sabiduría infinita, Dios volvió a mencionar orgullosamente la integridad de Job. ¿Has considerado nuevamente a mi siervo Job? A pesar de toda la pérdida y sufrimiento, él sigue manteniendo su integridad. Lo has incitado contra mí sin causa, y aún así permanece fiel. Pero Satanás, con una sonrisa maliciosa y una confianza cruel,
respondió rápidamente: Piel por piel, todo lo que tiene un hombre lo dará por su vida. Pero extiende tu mano y toca su cuerpo, hazlo sufrir físicamente, y entonces verás cómo te maldice abiertamente. Jehová, quien conocía profundamente a Job, permitió esta última prueba con una condición crucial. Está bien, está en tus manos, pero respeta su vida. Sin demora, Satanás descendió con rapidez hacia la tierra, esta vez llevando consigo una aflicción aún más intensa. En cuestión de horas, Job comenzó a sufrir un dolor indescriptible. Su cuerpo entero se cubrió de llagas insoportables desde la planta de sus pies hasta la coronilla de su cabeza. Estas heridas, abiertas y ardientes, comenzaron a supurar, haciendo imposible cualquier alivio o descanso. Cada momento del día y la noche se volvió una tortura. La piel de Job estaba cubierta de heridas inflamadas que ardían con un fuego constante, haciendo que cualquier movimiento, incluso la más mínima respiración, se convirtiera en un calvario. Job, quien antes había sido respetado y admirado por todos, ahora era rechazado y apartado por quienes anteriormente lo honraban. Incluso aquellos que antes disfrutaban de su generosidad lo miraban con desprecio y evitaban acercarse a él, aterrorizados por el aspecto aterrador y repulsivo de sus llagas. Buscando desesperadamente algo de alivio, Job tomó un pedazo de cerámica rota para raspar su cuerpo, tratando inútilmente de calmar la terrible comezón y dolor de las heridas abiertas. Sentado en ceniza, símbolo del luto y humillación profunda, su cuerpo debilitado por el tormento constante, parecía al borde mismo de la muerte. Mientras Job sufría físicamente, Satanás observaba con satisfacción perversa, seguro de que este sería el momento decisivo. Si Job había soportado las pérdidas materiales y emocionales, ahora el dolor físico insoportable rompería finalmente su fe y su resistencia. Y fue en ese instante crítico, cuando Job estaba en su punto más bajo, que su esposa, consumida también por el dolor y la desesperanza, se acercó a él con una propuesta que parecía ofrecer una salida fácil a tanto sufrimiento. Con palabras duras y desesperadas, le dijo claramente: ¿Todavía mantienes firme tu integridad? Maldice a Dios y muérete ya. Aquellas palabras fueron quizás la prueba más amarga hasta ese momento. La persona que más amaba, quien debía ser su apoyo y consuelo, ahora le sugería abandonar a Dios y rendirse a la desesperación absoluta. Sin embargo, Job, con dificultad para hablar debido al dolor, pero con una fuerza interna nacida de su profunda fe, respondió con firmeza y claridad absoluta: Hablas como una necia. ¿Acaso vamos a recibir solamente lo bueno de Dios y no aceptaremos también el mal? En medio de un sufrimiento tan extremo, Job demostró nuevamente una comprensión espiritual asombrosa. Él aceptaba que Dios tenía el control absoluto sobre todas las cosas, incluso sobre su propio dolor físico, y decidió confiar en su sabiduría soberana, aunque no la pudiera entender. Sin embargo, aunque Job había superado hasta ahora cada prueba con una integridad admirable, la tormenta estaba lejos de terminar. La prueba continuaría profundizándose aún más, no solamente en el ámbito físico, sino también en la esfera emocional y espiritual. Pronto, amigos cercanos llegarían para confrontarlo, cuestionando no solo su integridad, sino también su relación con Dios mismo. ¿Sería capaz Job de soportar estos nuevos desafíos cuando su fe fuese cuestionada por aquellos a quienes más confiaba? ¿Podría mantenerse firme, incluso cuando sus propios amigos insistieran en que debía haber pecado para merecer tanto sufrimiento? La historia seguía avanzando hacia un desenlace aún más intenso y revelador, y solo el tiempo revelaría la verdadera dimensión de la fe y fortaleza del hombre que, en medio del dolor más profundo, continuaba honrando al Dios en quien siempre había creído. Job, hundido en medio de un sufrimiento insoportable, estaba sentado sobre cenizas, rodeado por la oscuridad profunda que ahora envolvía su existencia. Cada latido de su corazón parecía multiplicar el dolor físico que ya desgarraba su cuerpo.
Las llagas que cubrían su piel ardían sin descanso, y el ardor del sol del desierto intensificaba aún más su tormento. Su cuerpo, antes fuerte y digno, se había reducido a una sombra débil y frágil de lo que había sido. Pero más allá del dolor físico, había un sufrimiento invisible que lo asfixiaba, la tentación de rendirse. El sufrimiento de Job ya había traspasado los límites del cuerpo y del alma. Aislado, enfermo y en duelo, parecía que no quedaba rincón de su vida que no hubiera sido tocado por la desgracia. Pero entonces, en medio del polvo y la desolación, se levantó una pequeña esperanza. 3 de sus amigos se acercaban desde lejos. Elifaz, Bildad y Zofar, hombres sabios y reconocidos por su entendimiento, habían oído hablar de la tragedia de Job y, conmovidos, decidieron visitarlo para consolarlo. Al ver a Job desde lejos, sus rostros se endurecieron de asombro y tristeza. Aquella figura encorvada, cubierta de llagas, sentada en ceniza y con los ojos apagados, era realmente su amigo, el hombre íntegro y respetado que alguna vez había sido el orgullo de Uz. No pudieron contener el impacto. Rasgaron sus vestiduras, echaron polvo sobre sus cabezas y se sentaron junto a él durante 7 días y 7 noches, en un silencio absoluto. Ese silencio era el reconocimiento de un dolor tan grande que no podía ser tocado con palabras. En esa época, sentarse en silencio junto a un doliente era una forma profunda de empatía. Ninguno se atrevía a hablar. ¿Qué se dice ante alguien que ha perdido todo? ¿Cómo se consuela a quien ha sido golpeado por cada posible forma de sufrimiento? Pero después de 7 días, el silencio se rompió. No por los amigos, sino por el mismo Job. Su voz surgió como un lamento oscuro, un grito que brotaba de lo más profundo del alma. No maldijo a Dios, pero sí maldijo el día en que nació. Se preguntó por qué había venido al mundo, por qué no murió al nacer, por qué la vida continúa para quienes ya no encuentran esperanza. Era la voz de un hombre quebrado, no rebelde, sino sinceramente desesperado. Y fue entonces cuando sus amigos, en lugar de abrazarlo o consolarlo, comenzaron a juzgarlo. Elifaz habló primero. Con tono sabio, pero cargado de insinuaciones, le recordó que el sufrimiento no llega sin causa, que aquellos que siembran dolor, cosechan dolor, que, tal vez, Job estaba pagando por algún pecado oculto. Luego vino Bildad, más directo, afirmando que Dios no tuerce la justicia, y que si los hijos de Job murieron, fue porque lo merecían. Y finalmente Zofar, el más duro de los 3, lo acusó abiertamente de arrogancia por considerarse inocente. Cada discurso, en lugar de sanar, abría nuevas heridas. Los que habían venido a consolarlo se convirtieron en sus jueces. En vez de acompañarlo en su aflicción, lo atacaban con argumentos fríos, como si el dolor ajeno pudiera explicarse con fórmulas teológicas. Job, entre lágrimas, respondió con dolor y dignidad. No comprendía por qué Dios permitía tanto sufrimiento, pero no aceptaba ser acusado de un pecado que no había cometido. Su alma clamaba por una respuesta que sus amigos no podían darle. Se sentía doblemente herido, por la tragedia que lo había golpeado, y por la falta de compasión de aquellos que se decían sus amigos. Este capítulo de la historia de Job revela una verdad profunda. A veces, el juicio puede doler más que la pérdida, que no hay peor herida que ser incomprendido cuando más necesitas ser escuchado, y que, muchas veces, las palabras más religiosas pueden ser también las más crueles cuando se usan sin amor. Pero Job no perdió la fe. Aunque su corazón se rompía y su mente se llenaba de dudas, su espíritu seguía aferrado a una esperanza, la de que Dios, en algún momento, respondería. Lo que él no sabía era que esa respuesta vendría, y no en forma de explicación lógica, ni a través de sus amigos, sino directamente desde los cielos. La historia de Job estaba a punto de alcanzar uno de sus momentos más intensos, donde el sufrimiento se encontraría cara a cara con la majestad divina. Job había escuchado en silencio. Había permitido que sus amigos descargaran sobre él montañas de supuesta sabiduría y argumentos llenos de certeza, pero vacíos de compasión. Ellos lo acusaban con elegancia, le ofrecían consuelo envenenado con culpa,
y aunque su cuerpo estaba al borde del colapso, su espíritu herido, pero aún firme, se levantó con dignidad para defender lo único que le quedaba intacto, su integridad. Desde la ceniza, con la piel agrietada por las llagas y la voz temblorosa por la fiebre y el duelo, Job tomó la palabra. Pero esta vez no era un lamento, ni un clamor desesperado. Era una declaración firme, lúcida, dolorosa, una defensa que no buscaba impresionar a sus amigos, sino apelar al cielo. Hasta ahora no he ocultado mi pecado, porque no hay nada que esconder. Mis caminos han sido rectos. He ayudado al huérfano, al necesitado, a la viuda, y aún así debo aceptar que merezco esta desgracia. Job estaba convencido de algo que sus amigos no comprendían. El sufrimiento no siempre es consecuencia del pecado. Lo decía con autoridad, no desde la teoría, sino desde la herida abierta. Él sabía que no era perfecto, pero también sabía que no había hecho nada que justificara el desastre que había caído sobre su vida. No había lógica humana que explicara su ruina, y eso, justamente, era lo que lo desgarraba por dentro. Su defensa se convirtió en un lamento filosófico, en un reclamo valiente hacia Dios. ¿Por qué permite Dios que los malvados prosperen? ¿Por qué guarda silencio cuando los inocentes caen? ¿Por qué se esconde cuando más lo necesito? Pero aún en su queja, Job nunca cruzó la línea de la blasfemia. No insultó a Dios. No negó su poder. Al contrario, lo reconoció como soberano, como el único capaz de traer justicia verdadera. Lo que Job pedía no era un castigo para otros, ni una restauración inmediata. Lo que suplicaba era algo más profundo, comprensión. Quería una audiencia con Dios, no para discutirlo todo, sino para exponer su corazón y escuchar una respuesta que diera sentido al caos. Si pudiera encontrarlo, me presentaría ante él, hablaría con franqueza y le expondría mi causa, no como un rebelde, sino como un hombre herido que quiere entender. Sus palabras estaban cargadas de humanidad. No eran las de un hombre orgulloso, sino las de alguien que, en medio del fuego, se niega a renunciar a su verdad. Alguien que sabe que no merece todo lo que ha recibido, pero que también se rehúsa a vivir una mentira para agradar a otros. Job no estaba buscando simpatía, estaba peleando por su alma, porque más allá del dolor físico, del juicio social y de la pérdida emocional, había una batalla aún más importante, la de mantener su integridad sin traicionar su fe, y en eso Job se convirtió en símbolo, en faro, en ejemplo eterno de aquellos que no tienen todas las respuestas, pero se niegan a apagar su voz, de los que, en medio de la oscuridad, siguen creyendo que algún día el cielo responderá, y Job seguiría esperando esa respuesta. Aunque el silencio divino doliera más que cualquier palabra humana, Job, ya sin lágrimas, sin fuerza y sin compañía que le diera alivio, no clamaba por alivio físico, ni pedía la restauración de sus bienes o la vuelta de sus hijos. En medio del polvo y del silencio que ni siquiera el cielo parecía romper, lo único que deseaba era una cosa: hablar con Dios. No a través de intermediarios, no con teorías ni frases hechas. Job quería una audiencia directa con el Creador. Una conversación, una explicación. Oh, si tan solo supiera dónde encontrar a Dios, iría hasta su trono, presentaría mi caso, le expondría mi causa con palabras honestas. ¿Acaso me aplastaría con su grandeza? No, me escucharía y sabría que mi corazón es recto. La voz de Job, aunque herida, no era arrogante. Era la voz de un hijo que quiere entender a su padre. Un hombre que ya no busca escapar del dolor, sino encontrarle un propósito. Lo que necesitaba no era justicia en forma de castigo a otros, ni venganza sobre sus acusadores, sino una respuesta que le devolviera el sentido de su existencia. Mientras sus amigos repetían, una y otra vez, que su sufrimiento era castigo por algún pecado oculto, Job se mantenía firme. Él sabía que Dios era justo, sabía que no estaba siendo castigado por maldad,
Pero entonces, ¿por qué? Ese ¿por qué? Lo desgarraba más que cualquier llaga en su piel. Se había vuelto su tormento más profundo. Y no tener respuesta lo hacía sentir como si caminara a oscuras en una tierra sin salida. Pero aún así, no dejó de hablar con Dios. Su oración se volvió más urgente, más humana, más real. No era una oración elegante, sino un grito del alma. Tú me creaste, moldeaste mis huesos y me diste vida. ¿Y ahora me entregas a la destrucción? ¿No tienes misericordia de mí? ¿Por qué me vigilas como si fuera tu enemigo? El clamor de Job es uno de los más valientes y conmovedores de toda la Escritura. No porque fuera perfecto, sino porque fue honesto, porque se atrevió a hablar con Dios tal como se sentía, confundido, herido y profundamente humano. En su desesperación, Job hizo algo que muchos no se atreven a hacer: acercarse a Dios con sus dudas, con su dolor crudo, sin filtros. No le ofreció palabras bonitas, le ofreció su corazón hecho pedazos. Y aún así, nunca cruzó la línea de la blasfemia. Nunca maldijo a Dios, nunca renegó de su existencia. Solo deseaba que el cielo lo escuchara. Solo quería saber si su vida aún tenía sentido. Aunque me mate, en Él esperaré. Defenderé mi camino delante de Él. Esa frase lo resume todo. Job no entendía a Dios, pero tampoco lo abandonaba. Lo desafiaba, sí. Le hablaba como un hijo habla a su padre cuando no entiende el castigo. Pero, incluso al borde de la desesperanza, seguía esperando en él. Este clamor no fue un grito vacío. Aunque Dios aún no había hablado, él escuchaba. Y en el cielo, algo comenzaba a moverse. Porque un corazón que se atreve a buscar a Dios en medio del dolor, no queda sin respuesta para siempre. Y muy pronto, la voz del torbellino rompería el silencio. El cielo había guardado silencio durante todo el dolor de Job. Día tras día, oración tras oración, sus palabras parecían perderse en el viento, sin respuesta, sin señal, sin alivio. Pero entonces, cuando todos creían que Dios no respondería, el silencio se rompió. No fue con una brisa suave, no fue con una voz interna, ni con un sueño místico. Fue con un torbellino. Desde el horizonte, una tormenta se levantó con poder y majestad. El viento rugía como si la misma creación despertara. Y en medio del torbellino, habló Jehová. ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Ármate como hombre, yo te preguntaré y tú me responderás. Job guardó silencio. Todo su cuerpo temblaba, no por miedo, sino por reverencia. El Dios que por tanto tiempo había clamado, ahora estaba frente a él, pero no para explicarle su sufrimiento, no para decirle por qué, sino para mostrarle algo mucho más grande. ¿Quién es él? Jehová no respondió las preguntas de Job como un maestro responde a un alumno. No dio una clase de teología. Lo llevó a través de un viaje por el universo mismo. Le habló de los cimientos de la tierra, del mar embravecido, del alba que se levanta cada día con precisión. Le habló de los animales salvajes, del avestruz torpe, del león majestuoso, del caballo de guerra, del águila que habita en las alturas. Le habló de criaturas que el hombre no puede domar, Behemoth y Leviatán, símbolos del poder salvaje que escapa al control humano. Cada palabra divina era un golpe suave, pero firme, a la arrogancia de la lógica humana. No para humillar a Job, sino para expandir su visión, para que entendiera que el mundo no gira en torno al merecimiento humano, sino a la sabiduría insondable de un Dios que ve todo, incluso lo que nosotros no vemos. ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Dímelo, si sabes tanto. No era una burla, era una invitación, una llamada al asombro, a reconocer que hay cosas que solo Dios entiende, que hay propósitos que se tejen más allá del dolor, más allá de lo visible, más allá del tiempo. Y Job lo entendió. No necesitaba más explicaciones,
No necesitaba saber por qué sufrió. Lo que necesitaba era ver a Dios. Y ahora que lo había visto, todo lo demás perdía peso. Con voz temblorosa y el alma profundamente conmovida, Job respondió: Yo hablaba de lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. En ese instante, todo cambió. La queja se transformó en reverencia, la confusión en sabiduría, el dolor en adoración, porque Job había recibido no una explicación, sino una revelación. Y es que cuando el cielo habla, no siempre lo hace para satisfacer la curiosidad del hombre, sino para revelarle que, en medio del caos, hay un orden divino, que incluso cuando todo parece injusto, Dios sigue siendo justo, y que, a veces, la respuesta a nuestro sufrimiento no es un ¿por qué?, sino un yo soy. La majestuosa respuesta de Jehová no solo redimió a Job, lo transformó, porque hay cosas que solo el dolor profundo puede preparar para entender. Y en medio del torbellino, Job encontró algo que ni la riqueza, ni la salud, ni siquiera sus hijos le habían dado jamás: una visión clara del Dios vivo. Después de que el torbellino se disipó, y la voz de Jehová dejó de retumbar entre los cielos y la tierra, un silencio distinto descendió sobre Job. No era el mismo silencio de antes, ese que dolía, que hacía eco del abandono y la incertidumbre. Era un silencio reverente, el tipo de quietud que solo existe cuando el alma se postra ante algo infinitamente más grande de lo que jamás pudo imaginar. Job, ese hombre herido por fuera y por dentro, alzó la vista con lágrimas que ya no nacían del dolor, sino de una revelación gloriosa. Había buscado respuestas, había exigido justicia, había gritado en la oscuridad esperando entender, pero ahora sabía que había algo más valioso que una explicación: ver a Dios tal como Él es. Y con voz quebrada por la emoción, habló: Yo sé que todo lo puedes, y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Preguntaste: ¿quién es este que oscurece el consejo sin conocimiento? Y yo respondí: ciertamente hablé lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que no podía comprender. Job no estaba retractándose por miedo, no se arrodillaba porque lo habían humillado, se rendía porque había entendido. Por fin, todo su sufrimiento, todo su clamor, toda su lucha interior, lo habían llevado a este punto, al reconocimiento pleno de la majestad, la sabiduría y la soberanía de Dios. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Esas palabras resumen el viaje completo. Antes, Job conocía a Dios por tradición, por doctrina, por experiencias bendecidas, pero ahora lo conocía en lo profundo, no porque todo le fuera bien, sino porque había caminado con Él en medio del fuego. Y al ver a Dios en su gloria, Job también se vio a sí mismo con claridad. Su dolor ya no se trataba solo de lo que había perdido, sino de lo que había ganado, una relación más íntima, más real, más viva con el Creador. Por eso, Job no pidió nada, no exigió restitución, no negoció, no se justificó. Simplemente dijo: Me arrepiento en polvo y ceniza. No porque hubiese cometido un pecado oculto, como afirmaban sus amigos, sino porque había subestimado la grandeza de Dios, porque había intentado medir la justicia eterna con una vara humana, y ahora sabía que esa justicia era infinitamente más alta que sus pensamientos. El reconocimiento de Job no fue una derrota, fue una revelación triunfante, porque entender que no entendemos todo también es sabiduría. Porque rendirse ante un Dios soberano no es perder la fe, sino elevarla al nivel más puro. En ese momento, Job se convirtió en algo más que un hombre justo. Se convirtió en un testigo eterno de lo que significa adorar a Dios por quien es, y no por lo que da. Y fue allí, en la humildad más profunda,
en el quebranto más sincero, donde Dios encontró en Job no solo fidelidad, sino adoración genuina. El hombre que había sido probado como pocos en la historia, ahora estaba listo para vivir lo que jamás habría imaginado: la restauración divina. Pero no como recompensa a su paciencia, sino como reflejo del carácter inquebrantable del Dios que todo lo ve, todo lo permite y todo lo redime. La historia de Job no había terminado. De hecho, lo mejor aún estaba por venir, porque después de reconocer la grandeza de Dios, el cielo mismo empezaría a restaurar lo que el infierno había intentado destruir. La historia de Job, marcada por el dolor más profundo y el silencio más inquietante, no terminó en ceniza, sino en redención. Porque el Dios que permite la prueba, también es el Dios que restaura con propósito. Y ahora, después de haber pasado por el fuego, y reconocer con humildad la grandeza divina, Jehová volvió a hablar, pero no para reprender, sino para reivindicar. El primer acto de esta restauración no fue devolverle a Job sus bienes o su salud, fue honrar su integridad públicamente. Jehová se dirigió directamente a los 3 amigos que durante toda la historia lo habían acusado, juzgado y condenado con palabras vacías disfrazadas de teología. Y con voz solemne les dijo: Mi ira se ha encendido contra ustedes, porque no han hablado de mí lo correcto, como mi siervo Job. Tomen 7 becerros y 7 carneros, y vayan a Job y ofrezcan un sacrificio. Y mi siervo Job orará por ustedes. Yo lo aceptaré, para no tratarlos conforme a su necedad. ¡Qué giro tan inesperado! Los que pretendían defender a Dios ahora eran reprendidos por él. Y Job, el que fue acusado de ser culpable, era exaltado como intercesor. Aquel que oró en medio de su quebranto, ahora debía orar por quienes lo habían herido con sus palabras. Y Job lo hizo, sin rencor, sin orgullo, sin recordar los juicios injustos. Simplemente intercedió, y en ese acto humilde, su historia comenzó a dar un giro definitivo. Fue entonces, en ese momento de perdón y obediencia, que Jehová restauró la suerte de Job. No solo le devolvió lo que había perdido, lo duplicó, todo, desde sus bienes materiales hasta su influencia en la región. Su ganado se multiplicó, su casa volvió a llenarse de alegría, y su salud fue completamente restaurada. Lo que antes era un desierto, ahora era un jardín fértil lleno de promesas cumplidas. Pero lo más emocionante aún estaba por venir. Dios le concedió a Job nuevos hijos, 7 varones y 3 hijas, y no fueron cualquier hijas. La Escritura afirma que no había mujeres tan hermosas en toda la tierra como las hijas de Job. A cada una les dio herencia, junto a sus hermanos, algo poco común en aquella época. Era como si Dios dijera: nada de lo que perdiste será olvidado, todo será renovado y embellecido. Job vivió después de estos 140 años más, y vio a sus hijos, a sus nietos, bisnietos y tataranietos. Murió lleno de días, no solo en años, sino en propósito, en paz, en plenitud. Pero lo más grande que recibió no fue el doble de riquezas, ni una familia nueva, ni una vida larga. Fue lo que solo se obtiene al atravesar el fuego con fe, una revelación directa del corazón de Dios, una fe madura, una relación profunda, un testimonio eterno que seguiría hablándole al mundo por generaciones. Porque Job no es solo un ejemplo de paciencia. Es una historia viva de cómo el sufrimiento puede convertirse en encuentro, el quebranto en adoración, y la pérdida en una recompensa eterna. Y así, la historia que comenzó con dolor, terminó con restauración. No porque Job la mereciera, sino porque Dios es fiel, porque el Dios que prueba también levanta, porque en su justicia no hay olvido, y en su amor no hay límites. Job vivió para contar que, aunque todo se pierda, si no se pierde la fe, Dios lo puede devolver todo, y aún más,